¿Es la mente de un recién nacido como una pantalla en blanco? ¿Espera pasivamente estímulos del mundo exterior para desarrollar forma y estructura, o ya nace con una configuración interna que moldea nuestra percepción del mundo? Esta pregunta ha intrigado durante siglos a psicólogos y filósofos, entre ellos Carl Gustav Jung, psiquiatra suizo del siglo XX y fundador de la psicología analítica. Jung sostenía que no nacemos vacíos, sino con estructuras psíquicas universales que comparten todos los seres humanos, y que influyen profundamente en cómo experimentamos la realidad. A estas estructuras las llamó arquetipos. En este viaje por la mente humana exploraremos qué son estos arquetipos, cómo se relacionan con los símbolos universales, cómo guían nuestro comportamiento incluso sin que lo notemos y cuál es su conexión con la espiritualidad y las experiencias religiosas. ¿Qué son los arquetipos? Los arquetipos, según Jung, son patrones heredados del inconsciente colectivo. No son recuerdos personales, sino estructuras universales que forman la base de los mitos, sueños, visiones y religiones de todas las culturas. Es decir, no importa si naciste en Japón o en Perú, en tu interior existe una idea ancestral del héroe, la madre, el sabio, la sombra. Figuras que han existido en todas las civilizaciones humanas. Lo fascinante es que Jung encontró estos mismos símbolos en los sueños de personas con enfermedades mentales como la esquizofrenia, personas que jamás habían tenido contacto con historias míticas ni educación religiosa. ¿Cómo era posible? Para Jung, la respuesta era clara. La mente humana no se construye solo con lo vivido, sino que también nace con una arquitectura mental colectiva, profunda y atemporal. ¿Qué es el inconsciente colectivo? Jung dividió la psique humana en tres niveles: la conciencia, el área de la mente que usamos día a día, donde residen nuestros pensamientos y decisiones conscientes. El inconsciente personal, una capa más profunda que contiene recuerdos reprimidos, traumas olvidados y experiencias individuales. El inconsciente colectivo, el nivel más profundo, que no es individual, sino común a toda la humanidad. Allí residen los arquetipos. El inconsciente colectivo es como un océano subterráneo que conecta todas las mentes humanas. Es el terreno fértil donde nacen los mitos, las religiones y los símbolos que se repiten desde los tiempos más antiguos hasta el cine moderno. Por ejemplo, la figura del elegido, que se enfrenta a una oscuridad interior o exterior, como ocurre en historias de Jesús, Buda, Luke Skywalker o Harry Potter, es una expresión moderna del arquetipo del héroe. ¿Por qué deberías entender esto? Conocer los arquetipos no solo nos permite entender la historia de las religiones o la mitología universal. También es una herramienta poderosa para el autoconocimiento. Al identificar qué arquetipos están activos en nuestra vida, como el del niño herido, la madre protectora, o la sombra que rechazamos, podemos comprender mejor nuestras emociones, decisiones y conflictos internos. Además, esta perspectiva nos abre una ventana a algo más grande. Nos conecta con una dimensión espiritual y simbólica que nos recuerda que somos parte de algo colectivo, antiguo y misterioso. El inconsciente colectivo, según Jung, es el corazón invisible y compartido de la humanidad. Se trata de estructuras psíquicas universales que todos poseemos, independientemente de nuestra cultura, idioma o historia personal. Estas estructuras no se aprenden, sino que nacemos con ellas, y moldean nuestra forma de pensar, sentir y entender la realidad. Es en este espacio profundo de la psique donde habitan los arquetipos, los patrones eternos del alma humana, las formas primordiales que dan sentido a nuestras experiencias más fundamentales. Para Jung, el inconsciente colectivo no es solo una teoría psicológica, es el hogar espiritual de estos arquetipos. Una arquitectura psíquica común a todos estos arquetipos actúan como filtros invisibles a través de los cuales interpretamos el mundo. Están tan profundamente integrados en nuestra forma de ser que operan sin que lo notemos, guiando nuestras elecciones, nuestros sueños, nuestros miedos más íntimos y nuestras pasiones más intensas. Nos empujan hacia ciertas narrativas vitales que han existido desde los albores de la humanidad: el viaje del héroe, el amor imposible, la lucha con la sombra, el retorno al hogar, la búsqueda del maestro. Jung no estaba solo en esta visión. Uno de sus discípulos más destacados, Erich Neumann, ofreció una analogía brillante para ayudar a entender este concepto:
Así como el cuerpo humano está estructurado desde el nacimiento con órganos fisiológicos, el corazón, los pulmones, el cerebro, también la mente está dotada de órganos psicológicos. Estos órganos mentales son los arquetipos. Al igual que nuestros órganos internos trabajan sin que pensemos en ellos, el corazón late, los pulmones respiran, los arquetipos actúan en las profundidades de nuestra psique sin requerir nuestra conciencia. Y del mismo modo que un cuerpo sano necesita que sus órganos funcionen correctamente, una mente sana necesita que estos arquetipos cumplan su función, como bien explicó Newman. Pero, ¿cómo se manifiestan los arquetipos si no los podemos ver? Aquí es donde entra en juego un detalle fascinante. A diferencia de los órganos del cuerpo, que pueden observarse físicamente, los arquetipos no se ven directamente. No pueden ser analizados en una resonancia magnética ni diseccionados en un laboratorio. Sin embargo, su presencia se manifiesta simbólicamente. Es decir, se expresan a través de imágenes simbólicas, mitos, sueños, arte, visiones y hasta en la cultura popular. Son ellos los que le dan forma a las figuras del sabio anciano, la madre universal, el trickster, el niño divino, el monstruo interno. Cada uno con un rol profundo en nuestra evolución como individuos. La diferencia entre símbolo y signo, lo que vemos y lo que sentimos, aquí entra en escena otro concepto fundamental, la diferencia entre símbolo y signo, una distinción clave en la psicología junguiana que fue elaborada con profundidad por el analista Edward F. Edinger en su obra, Ego and Archetype. Un signo es algo que representa otra cosa conocida. Por ejemplo, la palabra árbol es un signo que remite al objeto físico que conocemos como árbol. Es un sistema de comunicación directa y objetiva, como el lenguaje o las señales de tránsito. Un símbolo, en cambio, es algo completamente distinto. Un símbolo representa lo desconocido, lo invisible, lo misterioso. Es una imagen que señala hacia algo que no podemos nombrar con exactitud, pero que sentimos en lo más profundo de nuestro ser. El símbolo no comunica una verdad externa, sino una verdad interna, subjetiva, espiritual. Cuando un símbolo aparece en un sueño o en una obra de arte, no podemos simplemente explicarlo, debemos interpretarlo, sentirlo y abrirnos a su significado, que muchas veces escapa a las palabras. Los símbolos nos confrontan con los límites de nuestra conciencia y nos invitan a explorar lo que está más allá de lo evidente. La función vital de los símbolos en la psique. Cada vez que nos encontramos con un símbolo, ya sea en una película, una visión, un sueño o un ritual, estamos siendo invitados a un diálogo con nuestro propio inconsciente. No con la parte personal que guarda recuerdos reprimidos, sino con la dimensión más profunda y universal de nuestra alma. Estos símbolos nos orientan hacia lo que Jung llamaba el proceso de individuación, es decir, el camino del autoconocimiento y la integración de todas las partes de nuestro ser, la luz y la sombra, lo masculino y lo femenino, lo consciente y lo inconsciente. ¿Por qué esto es importante para ti hoy? Vivimos en un mundo saturado de información, de estímulos, de tecnología. Pero a pesar de todo esto, muchas personas se sienten vacías, desconectadas, perdidas. Es porque han perdido el contacto con los símbolos, con el lenguaje del alma. La comprensión de los arquetipos y del inconsciente colectivo es un camino de regreso a casa, hacia lo esencial, hacia lo que verdaderamente somos. Reconocer estos patrones universales en nuestras vidas no solo enriquece nuestra comprensión del mundo, sino que también nos sana, nos da dirección, propósito y sentido. Es como aprender a leer el mapa interior que llevamos desde siempre, pero que habíamos olvidado mirar. El inconsciente colectivo, el orden subyacente de la mente humana, es innegable que hay algo más allá de nuestras representaciones mentales cotidianas, algo que trasciende la superficie de la conciencia y que organiza de manera sutil pero poderosa nuestras percepciones del mundo. Este algo no se muestra como un caos de ideas al azar, sino que funciona de manera que las diversas manifestaciones de nuestra psique se agrupan en torno a unos principios fundamentales. Estos principios no son infinitos ni erráticos, sino que están regidos por un conjunto de arquetipos que operan como estructuras que organizan y dan coherencia a nuestra experiencia interna. Los arquetipos ofrecen una estructura básica que guía su manifestación en la psique humana, pero su forma varía según la cultura y la persona. Por ejemplo, el arquetipo del sabio
Puede tomar la forma de un anciano con barba en una cultura o de una figura de autoridad en otra. Aunque las formas concretas cambian, el principio arquetípico subyacente permanece constante, una representación de sabiduría, guía y conocimiento profundo. Jung señaló que las manifestaciones simbólicas de los arquetipos no varían de manera ilimitada ni de forma caótica. Aunque el símbolo concreto que aparece en la conciencia puede diferir, todos estos símbolos están relacionados con ciertos principios básicos que siguen un patrón estructural común. Este orden subyacente es lo que les da coherencia y les permite tener un impacto profundo en la vida del individuo. La clave está en el hecho de que, aunque los símbolos se presentan de manera única en cada mente y cultura, todos ellos tienen una raíz común. Eric Newman, discípulo de Jung, describió cómo los símbolos se manifiestan en el inconsciente, diferenciándolo del análisis lógico de la conciencia. En lugar de analizar los objetos de manera racional, el inconsciente agrupa símbolos alrededor de lo desconocido para representarlo y darle forma. La conciencia se organiza de manera concéntrica, reuniendo símbolos alrededor de un objeto central para iluminar diferentes aspectos del mismo. Este proceso se puede comparar con el acto de desentrañar un misterio, donde cada símbolo agrega una capa de significado, describiendo una faceta distinta de lo que intentamos comprender. Es como si cada símbolo fuera una pieza de un rompecabezas, que por sí sola puede ser confusa o incompleta, pero que, cuando se coloca junto a las demás, comienza a formar una imagen más clara. El Self, el arquetipo central. Un excelente ejemplo de cómo los arquetipos se manifiestan en la psique humana es el arquetipo del Self o el sí mismo. Este es el arquetipo central en la psicología junguiana, y su función es integrar y unificar las diversas estructuras arquetípicas de la psique. El Self es la imagen de la totalidad y la armonía, la representación de la unidad de todos los aspectos de nuestro ser. Es el centro organizador que da coherencia a nuestra vida psíquica y a la interacción de nuestras diferentes facetas, tanto conscientes como inconscientes. Jung enfatizó que el Self no es solo un concepto psicológico, sino una idea profundamente espiritual. Este arquetipo es la fuente de muchos de los símbolos más poderosos que encontramos en las religiones, los mitos y las tradiciones espirituales. La unidad del ser es descrita a través de diferentes imágenes simbólicas en muchas culturas, como el círculo con un centro, el mandala, el nacimiento y la muerte, y el camino hacia la trascendencia. Estas imágenes no solo representan la integración psíquica, sino que también reflejan la experiencia humana de conectarse con algo más grande que uno mismo, algo trascendental. Mandalas y símbolos del Self. Un símbolo particularmente importante que representa al Self es el mandala. Este símbolo universal, con su forma circular y su estructura centrada, aparece en muchas culturas, especialmente en las tradiciones espirituales orientales. El mandala simboliza la totalidad, la unidad y el equilibrio, al igual que el Self en la psique humana. Es una imagen de integración que refleja el deseo de alcanzar la armonía interior y la unificación de los opuestos. El círculo con un centro es un símbolo que aparece frecuentemente en los sueños, en la pintura y en la geometría sagrada, y su presencia indica la búsqueda del equilibrio interior. Un punto central en el círculo representa lo inmutable, lo eterno, mientras que el círculo mismo es una representación de lo que es cíclico y dinámico en la vida. Cuando vemos o trabajamos con un mandala, estamos interactuando simbólicamente con la imagen de nuestro propio centro psíquico, esa parte profunda de nosotros mismos que conecta con el orden universal. El Self y la espiritualidad universal. Más allá de su manifestación en la psicología, el arquetipo del Self también se refleja en el concepto de Dios o del principio divino en muchas tradiciones religiosas. En la tradición cristiana, por ejemplo, Dios es a menudo descrito como el centro de todas las cosas, el principio creador que da sentido y propósito al universo. De manera similar, en las filosofías orientales, el Buda o el Tao se perciben como la fuente central de toda existencia, el principio que organiza y da forma a la vida misma. El Self no solo es un símbolo psíquico, sino que es el punto de contacto entre el ser humano y lo divino, el lugar donde nuestras vidas se entrelazan con el misterio del cosmos. En este sentido, el trabajo psicológico de integrar el Self no es solo un proceso de autoconocimiento, sino también de reconectar con lo trascendental, con lo sagrado. Conclusión. El viaje hacia la totalidad del trabajo con los arquetipos, y especialmente con el arquetipo del Self, es un viaje profundo hacia la integración y la armonía interior.
No solo se trata de entender nuestras propias motivaciones, sino de reconocer nuestra conexión con algo mucho mayor que nosotros mismos, un proceso que a menudo está marcado por momentos de transformación espiritual y crecimiento personal. Es un camino de regreso a nuestro centro y hacia la unidad con el universo. Un aspecto fascinante de la psicología de Jung es su interpretación de las representaciones divinas y su relación con el arquetipo del Self. A lo largo de su vida, exploró diversas manifestaciones de lo divino en mitologías, religiones y tradiciones espirituales, viendo en todas ellas expresiones simbólicas del Self, una estructura psíquica fundamental que representa la totalidad e integración del ser humano. Jung no redujo a Dios o la divinidad a una simple construcción del pensamiento humano. Afirmaba que las experiencias religiosas y los símbolos divinos en las religiones y mitos son expresiones simbólicas del Self, una instancia psíquica profunda que conecta lo humano con lo trascendental. En otras palabras, la religión y la mitología son intentos de la psique humana por captar lo inefable y lo divino a través de símbolos. Lo que Jung quiso transmitir es que, aunque los símbolos y las representaciones religiosas pueden parecer ser una manifestación directa de lo divino, no deben confundirse con una representación literal o empírica de lo divino. El inconsciente, ese vasto territorio de nuestra psique que contiene las imágenes, emociones y recuerdos no conscientes, sirve como un medio a través del cual emergen nuestras experiencias religiosas. Así, Dios no es simplemente un producto de la mente humana, pero el medio en el que el inconsciente se manifiesta y, a través de estas manifestaciones, la psique humana se conecta con lo divino. Jung se preguntó sobre la fuente de los arquetipos, si eran el resultado de una evolución psíquica, heredada de nuestros antepasados, o si provenían de un origen trascendental más allá de la historia humana. A veces, sostenía que los arquetipos se originaron a través de un proceso evolutivo, heredado de nuestros ancestros, representando millones de años de experiencia y adaptación humana. Jung también desafiaba la idea de que nacemos como tabula rasa, una pizarra en blanco. En lugar de eso, él argumentaba que los seres humanos nacemos preformados psíquicamente, con sistemas psíquicos ya estructurados y organizados para funcionar de una manera específica que facilita nuestra adaptación al mundo humano. Esta estructura psíquica heredada incluye los arquetipos, esos patrones de pensamiento y comportamiento que nos conectan no solo con la experiencia personal, sino con la experiencia colectiva de toda la humanidad a lo largo de los tiempos. Jung exploró la naturaleza trascendental de los arquetipos, preguntándose si provienen de una estructura fisiológica o de una realidad metafísica más profunda. Reconoció que esta es una cuestión que va más allá del conocimiento humano, y que la fuente última de los arquetipos es metafísica, invitándonos a reflexionar sobre la naturaleza trascendental del ser humano. En este sentido, los arquetipos no solo constituyen patrones psíquicos heredados, sino que están relacionados con algo mucho más grande que lo individual, con algo trascendental que se manifiesta a través de los símbolos, las mitologías y las religiones. Jung veía en los arquetipos una conexión entre la psique humana y lo divino, algo que no se puede explicar simplemente como una proyección de la mente humana, sino como un reflejo de la estructura profunda del cosmos. La expansión de la conciencia, la búsqueda del sentido de la existencia. Jung creía que el objetivo de la vida humana es expandir la conciencia. Para él, el autoconocimiento y la integración de los aspectos inconscientes de la psique son tareas fundamentales para alcanzar una vida plena y significativa. La expansión de la conciencia no es solo una cuestión de adquirir información o conocimiento, sino de adentrarse en las profundidades de la psique y reconocer la totalidad del ser, incluidas sus sombras y arquetipos más profundos. Para Jung, el proceso de conciencia y autoconocimiento es un viaje hacia la integración, enfrentando las facetas ocultas en el inconsciente. El encuentro con los arquetipos, especialmente el del Self, busca la unidad y el equilibrio interior. Sin embargo, Jung advertía que no debemos identificarnos demasiado con el inconsciente, ya que el peligro está en perderse en él y creer que esas partes son todo lo que somos. El verdadero desafío es reconocer la realidad de los arquetipos, pero también trascenderlos y llegar a un estado de conciencia plena, en el que podamos ver más allá de los límites de nuestra existencia individual. En este sentido, el ser humano no está destinado a ser prisionero de sus sombras o de sus arquetipos, sino a trascenderlos y llegar a una comprensión más profunda de su existencia. Al final de su vida,
Jung concluyó que el propósito fundamental de la existencia humana es ser un faro de luz en la oscuridad de la vida cotidiana. El ser humano puede trascender su limitación y convertirse en una manifestación consciente de lo divino, entendiendo su conexión con el universo. Para Jung, el viaje hacia la conciencia plena es la clave para encontrar sentido y propósito en la vida. No se trata solo de vivir en piloto automático, sino de trascender los patrones repetitivos de lo cotidiano. Vivir con conciencia es responder a un llamado profundo, conectar con lo eterno, lo trascendental y lo divino, más allá de lo inmediato y lo tangible. Jung creía que cada ser humano posee una psique profunda llena de arquetipos y símbolos que moldean nuestra experiencia y nos conectan con el universo. El camino hacia la conciencia plena es un viaje de autodescubrimiento y conexión espiritual, donde la psique une lo consciente, lo inconsciente, lo individual, lo colectivo, lo material y lo espiritual. Para Jung, la conciencia es un proceso continuo de integración que implica enfrentar nuestras sombras. La conciencia plena es un despertar a la totalidad del ser, integrando tanto lo luminoso como lo oscuro. Aunque exige esfuerzo y confrontación interna, este camino lleva a una sensación de totalidad y a la comprensión de que somos parte de algo más grande y eterno. Jung veía la conciencia plena como un camino hacia la individuación, convertirse en quien uno realmente es, más allá de las máscaras y expectativas. Este proceso, tanto personal como espiritual, integra arquetipos y sombras para lograr armonía interna y una conciencia superior que conecta con lo divino y el cosmos. Lo fascinante de este proceso es que no está limitado a los místicos. Para Jung, todos tenemos el potencial de alcanzar la conciencia plena mediante la autoobservación, la reflexión y el trabajo con símbolos del inconsciente, portadores de sabiduría ancestral que nos abren el camino hacia una comprensión más profunda de la existencia. La conciencia plena implica no solo conocernos psicológicamente, sino también reconocer nuestra conexión con lo eterno y las fuerzas que rigen el universo. Es una transformación en la que pasamos de ser espectadores a participar activamente en el drama de la vida, descubriendo así nuestra verdadera naturaleza y lo divino que habita en lo profundo de la psique. Según Jung, es la conexión con lo trascendental lo que da un sentido profundo y duradero a la vida. Quien alcanza esta conciencia plena trasciende miedos y conflictos superficiales, y se reconoce como parte de un todo mayor, una manifestación del misterio eterno de la existencia. Este viaje hacia la conciencia plena transforma tanto nuestra vida interior como el mundo exterior. Al integrar los arquetipos y símbolos de la psique, sanamos y aportamos una forma de ser más auténtica y consciente. Para Jung, el verdadero sentido de la vida está en esta transformación interna y en reconectarnos con lo eterno que habita en nosotros.